Ah, sí, ah, bueno. Me estaba pidiendo acceso. Perfecto. Ah, sí, me había comentado algo así parecido. Sí, por enviar. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos ya. Acá vemos entonces, ahora sí, no veo mis herramientas, que sería de razón que no estamos grabando la clase. Va a quedar corta. E-I-O-U. Dale, claro. Entonces tenemos en primera instancia el proceso de una entrada como tal, ¿cierto? De la lectura del valor que nos están dando. El planteamiento de nuestro problema está un poco concreto, donde nos están definiendo dos variables, la variable 1, que es el valor 2.54 centímetros, que es el valor de una pulgada, una variable, y la otra variable que es se denomina pie y es igual a 12. Entonces, ¿qué tipo de variables defino acá? Enteras, byte, short, tipo entero. Real, ¿cierto? Bien, entonces lo más básico es definir aquí. Entonces mi primera línea es efectivamente denominación de mi programa. Y aquí hay un comentario para lectura de datos y demás características. Bueno, está muy bien. Bien, entonces vemos acá efectivamente la lectura de la variable que haya definido como tal, ¿cierto? Se hace una operación dentro de ese proceso fácil y simplemente de calcular la altura, que es pulgada igual a altura, que es sobre 2.54, y pi es igual a pulgada sobre 12, que es el valor que se va a determinar, ¿correcto? Imprimir el valor de la variable, que sería altura, en pulgadas, es tanto. ¿Correcto? Es un programa lo más de sencillo, simplemente para identificar cómo se desarrolla un pequeño algoritmo de manera lineal y secuencial. Eso es de manera lineal. Bien. Nuestra primera estructura, la estructura secuencial, donde simplemente se toman, obviamente homologo aquí el inicio y el final y todo lo demás. Entonces, simplemente cuando hay una estructura secuencial, siempre se va en un proceso y otro. Mi primer proceso es tal actividad de acciones e instrucciones, mi segundo proceso es sumatoria, resta, multiplicación, etcétera. Proceso, asignación de variables, inicialización de variables, no importa. Mi tercer proceso es lo mismo, inicialización, lectura no, operación matemática, asignación, etcétera. Es un proceso que va secuencial, bloque tras bloque, automáticamente. Es la estructura de manera secuencial, que constantemente lo utilizamos, pero realmente no sabemos a qué nos referimos. Bien, tenemos igualmente la estructura de control de condición o bucles. Entonces, dentro de eso tenemos las condiciones o bucles, que efectivamente un bucle es una secuencia, es una cadena, es una repetición de sucesos, es una repetición de acciones automáticamente. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos nuestra primera estructura, la estructura if. Ya usted la maneja. Tenemos la condición if simple, donde usted pregunta A mayor que B, sí, y ya. Continúe. Haga tal cosa y continúe. ¿Correcto? Entonces, si todos tienen plata, tomamos tinto y si no, seguimos en clase. Así de sencillo. ¿Ve? Entonces, si todos tienen tinto, vamos, tomamos tinto, pagamos y volvemos. Y continuamos, común y corriente. Bien, ese es el proceso. Tenemos una posible acción. En la estructura que manejamos efectivamente de ese esquema, tenemos la pregunta, la condición if, acá está, if, si tal cosa, A mayor que B, A igual a B, C menor que A igual o mayor que A, diferente de A, de B, de C, etcétera. La pregunta, if, sí, acá está. Se ve, si se verifica una determinada acción, se ejecuta la condición. Si no se cumple, entonces no se continúa con el proceso automáticamente. Veamos aquí el diagrama. Fíjense que preguntamos, venimos de una secuencia de procesos como la condición anterior de procesos, preguntamos. ¿Se cumple la condición? Digamos que estamos hablando
que A mayor que B. Si sí, entonces pegue un grito. Si sí, réstele 1 a A. Si sí, multiplique a 1 por A, etcétera, no importa. Si no, continúe, común y corriente. Así de sencillo. Esa es la estructura if simple. Y la programación sería la que vemos acá. If, la condición, o sea, A mayor que B, lo que hayamos definido, la orden cual, esta instrucción, A menos 1, B por 1, A sobre 1, bueno, etcétera. Y continuamos, simplemente pregunta si se cumple, ejecuta, si no, continúa como si nada. Y, en el programa, en cualquier parte del programa común y corriente, ¿correcto? Bien, esa es la estructura if. Un ejemplo clásico ya codificado, pues sería simplemente algoritmo. Calcular el valor de la función f de x igual a 0 si x menor o igual a 0 y si f de x es x al cuadrado si x es igual a mayor que 0. Eso ya lo han hecho, ¿cierto? Entonces, ese es chimbo. Con esa forma. No, esa es la expresión simplemente normal. Lo que pasa es que ahí viene el toque del asunto. Cuando nosotros vemos un proceso de ese estilo, ustedes como programadores tienen que traducir todo eso a su proceso, a su código, a su codificación. Entonces no se asusten. Si a usted le dicen la varianza de la raíz cuadrada de la función de f de x elevado a la potencia del rectángulo equilátero, uno dice, pucha, ¿y eso con qué se come? Tranquilo, simplemente coge elemento tras elemento, no más. ¿Cómo cree que se eleva x al cuadrado? Pues si nosotros vimos matemática básica, sabemos que las exposiciones son ¿qué? Multiplicaciones sucesivas. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2 a la 0, perdón. Tus matemáticas. ¿Cuánto? Superó la raya. ¡1! 2 a la 0, perdón, cualquier número elevado a la 0 me da 1. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto sería 2 a la 1? ¿Sí o no? 2 a la 2. ¿Y 2 por 2? 2 a la 3. ¿Por qué? ¿2 por 2? ¿Por 2? Al 16. 2 por 2, 4. Y 4 es el resultado que olvidamos el 2, el 4, cogemos otra vez el 2. No pueden olvidar resultados. Hagamos el ejemplo mental con el 4, la 2 a la 8, 2 a la 4. Entonces, 2 por 2, 4. 4 y no lo olvido. 2 por 2, llevo 2. Me da 4. 4 que me dio el resultado. Por 2, 8. ¿Van 4 doces? 3. Me falta 1. 8 que me dio. Por 2. ¿Qué? Son multiplicaciones sucesivas. ¿Ok? Eso es una función. Entonces, ¿qué tiene que traducir esos exponentes? En un ciclo que le haga ese proceso de manera rápida y eficiente. Ya. ¿Qué es la raíz cuadrada? Divisiones consecutivas. Ya. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y qué es la multiplicación? Sumas sucesivas. Bien. Entonces, es simplemente descomponer los elementos que te... Por eso era importante que en las primeras de cambio ustedes identificaran las entidades. Ahora que lleguen más avanzados en el proceso que se llama, una materia que se llama programación orientada a objetos, es identificar el objeto y mirar qué características y propiedades tiene. Lo mismo que estamos medio viendo acá. ¿Ok? Entonces, efectivamente identificamos el objeto y ese objeto tiene una forma rectangular, es negro, con características. Se prende con un botón. Pero ese prender ya no es una característica. Ya es una función que se llama evento.
¿Ve? Ocurre aquí lo mismo. Bien, eso lo verán más poderosamente más grande. Entonces, vemos la siguiente estructura. Estructura condicional if-else. Esa no la hemos visto. Vimos la mitad de esa. ¿Correcto? Ahora sí, si con la primera línea si lleva cartera roja, vamos a la fiesta. Si no, nos seguimos echados durmiendo. Entonces, si lleva cartera roja, vamos a la fiesta. Y si no, vamos a tomar tinto. Y nos devolvemos a dormir. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos dos acciones. Si es el if simple, hacemos una acción. Si es el if else, hacemos dos condiciones. Aquí técnicamente sería el if then else. Pero el then ya no se utiliza sino de manera tácita. Pero veamos aquí el ejercicio. Vemos acá. Este tipo de estructura permite implementar condiciones en lo que se haya preguntado. Si se verifica una determinada condición, se ejecuta una serie del bloque 1. Si no está cumpliendo la condición, se ejecuta otra determinada condición del bloque 2. Entonces tenemos dos tareas para ejecutar y continuar. ¿Ok? Entonces tenemos acá. Fíjense que nuestro diagrama nos muestra que efectivamente tenemos la pregunta, la condición, si sí, hace el bloque 1. Ay, perdón. Gracias. Ahí está en la jugada. Bien. Entonces, tenemos que efectivamente la condición se cumpla. Ay, okay. Tenemos la pregunta como tal, con una condición, y tendrá dos opciones. Si uno por acá, si no por acá. Si sí por acá, si no por acá. Y continúa. Es más o menos cuando uno va, digamos, en un paseo. Entonces, los que tienen manilla roja reciben jugo. Los que no tienen manilla roja reciben tamal. Y nos vamos al comedor. ¿Bien? Entonces, ese es el proceso simple y sencillamente. Entonces, acá tenemos. ¿Cumple la condición? Sí, hace la tarea y continúa. No cumple la condición, hace la tarea y continúa. Fíjense que las dos aterrizan en ese punto de continuidad. Acá está. Si se hace la actividad, bloque 1, y si no, a bloque 2 y continúa. Bien. Entonces, en otras palabras, este tipo de estructura hay una alternativa A o B para la ejecución. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy simple. Bueno. Continuemos. Acá tenemos un ejemplo. Dice, como ejemplos de utilización de ese tipo de estructuras se plantea el problema de calcular las raíces de una ecuación de segundo grado. Es lo más simple. A por x al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces simplemente desglosamos. Se desengloba y tenemos primero el inicio, leer los valores, ¿cierto? De A, B y C. En alguna parte tendremos que saber qué tipo de operación debemos hacer porque aquí no estamos determinando. Si le queremos definir, cuando ¿sí hacen una calculadora? ¿Ya han hecho la calculadora? El programa de la calculadora. ¿Sí la han hecho? No. No. Exacto. Cuando hagamos, como este programita ya lo han hecho, vamos a repasarlo rápidamente. Lo interesante es que hagamos la calculadora en primera instancia. Pero, ¿cómo sabemos cuándo el usuario oprime la tecla del más, la tecla del por, la tecla de la división, la tecla de tal? Entonces hay que saber en una variable definir qué tipo de operación quiere el usuario. Claro, un diagrama, más que un algoritmo. Escribir. Claro, correcto. Entonces, digite el elemento 1, el elemento 1, el elemento 2, y digite el tipo de operación.
¿Sí? Entonces, cuando yo digito 2, ya tengo asignado que 1 es suma, 2 es resta, 3 es multiplicación y 4 es división. Básico, así, para no irnos tan allá. ¿Correcto? Bien. Entonces, en alguna variable recibimos qué tipo de operación y dependiendo la condición, ya veremos qué tipo de estructura se me asemeja a eso. ¿Se pediría una estructura de esta tan simple? No, porque solamente tiene una pregunta, me tocaría averiguar como cuando uno hace un diagramita para averiguar cuál es el mayor de 1, 2, 3. Si A mayor que 2, 2 mayor que 3, entonces 3 es mayor que 1 y 2 es mayor que 2. ¿Sí? Bien. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, establecemos nuestro diagrama simple. Entonces, leemos las variables como tal, ¿cierto? Porque tenemos que leer A, X, B, X y C. Entonces, calculamos un valor determinado, preguntamos, ¿sí? Si se cumple, hace esta operación. Si no, porque estamos calculando simplemente es la raíz cuadrada. Si no se cumple, hacemos esta condición. Entonces, por acá hacemos de manera positiva y por acá hacemos de manera negativa porque seguramente el valor es negativo. Y en cualquier caso, simplemente mostramos el valor en pantalla, que aquí podíamos colocar una sola salida. Fíjense que aquí este que está acá y este que está acá, lo puedo homologar, reducir. Claro. No. Digamos, aquí tengo un proceso repetitivo, ¿cierto? Mientras que aquí yo puedo colocarle, digamos acá, en lugar de colocar este que está acá, lo coloco acá tácitamente y simplemente muestro el resultado de acá y muestro el resultado de acá. Y este que está acá, en este caso, esto lo borro acá. Este sobra y este sobra automáticamente. Ay, pero no está saliendo allá. Ajá, yo pensé que estaban ustedes viendo los rayones. A ver, ¿por qué no está saliendo? La, 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 la.